la revelación del Cristo y nuestras decisiones. Fue un tiempo muy especial, ¿sí? Y hablamos muchísimas cosas, pero una de las cosas que se dijo fue que muchas veces hay revelación de Dios, pero la mayoría de los hermanos a veces no caminan en la revelación que les es dada, sino ¿sí? De alguna forma olvidan la revelación, la colocan a un costado, ¿no? Y entonces hablábamos y se hablaba de esto de la responsabilidad, nos lo decía Andrea eso, la responsabilidad de la iglesia, ¿no? La responsabilidad de cuando Dios te da una palabra o hay algo, la responsabilidad de la iglesia es cuidar aquello, ¿sí? Cuidarlo, darle importancia, ¿sí? Y caminar empujado por eso, ¿sí? O sea, es muy importante esta realidad, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre Lucas capítulo número 9, versículo 28 al 62. ¿Sí? Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo número 28. Aleluya. Bueno, ya va a empezar el fresquito, ¿no? Un poquito más intenso. Cada vez se va sintiendo, ¿no? En los meses de julio, agosto, no, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos, se siente el fresquito fuerte, ¿sí? Así que bueno, también vamos a ver la manera de calefaccionarnos, ¿sí? Pero que nada nos detenga. Amén. Me acuerdo que cuando empezamos así, no teníamos ni una estufa, ¿sí? Los hermanos iban igual, ¿sí? Sin estufa, ¿no? Hasta que después por ahí lográbamos encender, tener, alguien no me acuerdo quién, regaló una salamandra, ¿no? Y había que cortar la leña, ¿no? Y preparar todo eso, así que era todo un trabajo de calefacción, ya no era calefacción, era el trabajo de la calefacción. Pero bueno, cada vez que la iglesia se ha propuesto o se ha determinado avanzar en esto y decir, bueno, vamos a tener éxito, vamos a servir al Señor, ¿sí? La iglesia crece, la iglesia se desarrolla, los hermanos se desarrollan, ¿no? Y esta es la idea del Señor. Así que vamos a ver este pasaje, capítulo 9, versículo número 28, donde dice lo siguiente, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él
oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oremos. Señor, esta mañana, a través de esta palabra que viene de tu Espíritu, Señor, porque las palabras tuyas son espíritu y son vida, Señor. Oramos para poder predicar lo que te agrada, lo que tú quieres decirle a la iglesia para este tiempo, para esta iglesia, para esta congregación, Señor. Es tuya, Señor, te pertenece. Señor, tú eres la cabeza de esta congregación, tú eres el Rey, tú eres, Señor, aquel gobernante, el que gobierna todo, eres tú, Señor. Nosotros somos los tuyos, somos los que, Señor, un día oímos tu voz y quisimos obedecer, deseábamos obedecer, anhelábamos obedecer. Y comenzó aquello que tú quieres, Señor. Ahora, Señor, háblanos, Señor, revélate, háblale a la iglesia para tener claridad en todo, Señor. Y esta claridad traiga luz, traiga una nueva revelación y traiga, Señor, aquello que falta que se complete en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Y ahora la paz tuya en medio de nosotros. La paz que viene de lo alto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así sea, Señor. Tu bendición, Señor. Tu bendición. Tu bendición, Señor. Gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy, ¿sí? Son bastantes versículos, ¿sí? Pero hay algo que creo que los une a estos versículos, que tiene que ver con esto de lo humano, aparece siempre, aún en momentos que parece todo espiritual. ¿Sí? Lo humano aparece siempre, ¿sí? Aún en momentos que parece todo espiritual. Lucas 9, 28 al 62. Bueno, algo que está acá en Lucas, en el capítulo número 9, en el versículo número 26, ¿no? 27, dice, la palabra dice, porque el que se avergonzaren de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, una de las cosas que hoy voy a predicar desordenadamente, así que no se preocupen, ¿sí? Pero hay cosas acá que son como muy ricas, ¿sí? Están en un desarrollo, pareciera, ¿no? Que nos dice acá, dice, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, que los ángeles tienen un tipo de gloria, el Padre tiene gloria y el Hijo tiene gloria. La idea de gloria, si viene de un término en griego que se dice doxa, ¿sí? Y tiene esta idea como de estar envuelto en algo, ¿no? La persona que está saturada de gloria o que está alrededor está como envuelto en algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva, ¿sí? Podemos decir que ellos estaban, y cuando la palabra dice que estaban, no se avergonzaban porque estaban como cubiertos con una gloria, con algo especial, ¿sí? No era que estaban desnudos al estilo, vamos a decir, como a una persona
sale a correr desnudo en la calle o alguna cosa así, sino en ellos había algo que tiene que ver con una cobertura, ¿sí? Y esa cobertura, ¿sí?, es lo que se llama gloria. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre. ¿Y qué más? Y en la del Padre, ¿sí?, y de los santos ángeles, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ir viendo es como que ya el Señor anticipa lo que va a venir, anticipa lo que va a pasar, ¿sí? Y dice en el versículo número 28, entonces, comienza a hablarnos esta mañana esta palabra, ¿no? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Bueno, algo cambió a Jesús, ¿no? Cuando digo algo cambió, porque vino sobre él dice acá, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, las cosas cambiaron. Y él tomó otra apariencia que no la tenía siempre, ¿sí? O sea, significa esto que lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuando él dijo, el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, acá estaba manifestando su gloria. Bueno, y hoy también en el Evangelio de Juan, donde leyó Andrea también hoy, también estábamos hablando ahí del tema de la gloria del Señor, ¿sí? Y acá lo que va a pasar es que estaban junto con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y dice la palabra que entre tanto que oraba, o sea, mientras él estaba orando, cambió su rostro, ¿sí? Cambió su rostro y se hizo otra. O sea, es como, era él, pero no era él, ¿no? Parecía él, pero había un cambio en él. Bueno, y esto es muy importante porque nos va a mostrar a quién se transfigura o quién cambia su apariencia. Es justamente este Jesús, que vuelvo a repetir y creo que es muy importante, este Jesús que nació en Belén, ¿no?, que se crió en Nazaret, ¿no?, que vivió en Nazaret. Ese Jesús es al que le está ocurriendo esto. ¿Por qué es tan importante? Porque entonces el verdadero Dios está en medio de nosotros, ¿sí? Y Él vino, ¿sí?, mostró su gloria. Bueno, también el Señor habla, ¿no?, de estas cosas, por ejemplo, dice, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, ¿sí? Bueno, y dice la palabra que se hace otra apariencia. El vestido se hace blanco. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco, ¿no?, y algo dice una luz? ¿Se acuerdan ustedes que apareció una luz más resplandeciente que el sol, ¿no? Y dice que él se cae y ahí en el piso empieza a preguntar, ¿sí? O sea, esto es algo grandioso porque Dios quiere, a través de su Hijo Jesucristo, mostrarse. O sea, el Padre lo que quiere es darse a conocer, ¿sí? Todavía no se ha dado a conocer
el todo del todo, porque todavía falta, pero viene pronto esta revelación, esto que el Señor le está dando a su iglesia, a su pueblo, que hay un Dios glorioso, ¿no? Que está envuelto en algo especial. Entonces dice la palabra, bueno, que él estaba así orando. Bueno, y aparece acá algo más curioso todavía. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben que Moisés y Elías representan básicamente los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés y Elías, ¿sí? 2 poderosos profetas, ¿sí? Uno, fíjense ustedes que hacía, ¿no? Partió el mar en 2, ¿sí? Donde también hubieron todas, ¿se acuerdan ustedes todas las pestes, todas las cosas que ocurrieron? Todo eso, ¿no? Que fue parte de Moisés. Pero Elías incluso era tan poderoso, que él estaba en un lugar y lo vinieron a buscar para llevárselo prisionero, y él en 2 ocasiones, ¿sí? O sea, pidió que caiga fuego del cielo a 50 varones guerreros y se los consumió así, de la nada. Y fueron 2 ocasiones, y la tercera no lo hizo porque el que venía se avivó, dijo, esto no es cosa de ir a tomarlo porque no podemos. ¿Y qué le pasó? Rogó, suplicó por su vida, y Elías le dijo, no te preocupes, yo voy a ir a hablar ahora, ¿sí? Pero fíjense ustedes, estamos hablando de 2 personas poderosas, y Jesús está ahí glorioso. O sea que si Moisés y Elías tuvieron gloria, imagínense la gloria del Hijo. ¡Wow! ¿No? Entonces, es como que de alguna manera nosotros vemos el Antiguo Testamento como una manifestación de poder, de autoridad, incluso se menciona muchas veces. Pero hermanos, acá hay algo, el Señor nos está como invitando, y es lo que le hizo con Pedro, con Jacobo y con Juan, los invitó a ver, ¿sí?, con claridad que Él es el indicado, Cristo Jesús es el indicado, y Cristo Jesús está sobre Moisés y sobre Elías. Y Moisés y Elías están atentos, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Bueno, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esto. Pensamos que esto del Hijo de Dios, ahí apareció el Señor y pagó por nuestros pecados, sufrió nada más, pero también hay un aspecto que es el aspecto poderoso del Hijo de Dios. Es como que necesitamos como empezar a mirar esto, ¿sí? Y que lo de Cristo es mayor que Moisés y Elías aún juntos. Aleluya, ¿sí? Aún juntos. Fíjense ustedes, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿La gloria de quién? ¿Vieron ustedes? Arriba, cuando leímos, es la gloria del Hijo del Hombre, la gloria del Padre y la gloria de los santos ángeles. Y acá lo que nos va a decir es quiénes aparecieron rodeados de gloria. ¿La gloria de quién? Del Hijo. ¿Sí? O sea, el Hijo de Dios tiene tanta gloria que cubre a Moisés y a Elías. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo como empezar a entender, entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Sí? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ustedes saben que hay mucha gente y muchos hermanos que están volviendo, ¿a dónde están volviendo? Al mesianismo, ¿sí? O al judío mesiánico.
¿sí? Están volviéndose como si vamos a ir en la búsqueda de Moisés, vamos a ir en la búsqueda de Elías, vamos a ir en la búsqueda de los antiguos, ¿sí? Del Antiguo Testamento para encontrar respuestas. No, hermano. El Hijo de Dios es el que se ha dado a conocer, y Moisés y Elías estaban esperando que llegara el Hijo de Dios, el Mesías. El ungido de Dios es Cristo Jesús. Y ahora vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Aleluya. Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué cosa? De su partida. Fíjense, Moisés y Elías estaban conversando acerca de qué, a qué horas va a ser entregado, quién lo va a entregar, cómo va a ser esto delante de Pilatos, qué va a pasar cuando muera, cómo va a ser su resurrección. Todo eso ellos estaban hablando de la partida del Señor, cómo iba a ocurrir. Y ellos tenían toda una claridad acerca del Mesías. Ellos estaban enfocados en Cristo Jesús. No estaban enfocados en ellos, ni en la ley, ni en nada. ¿Por qué? Porque todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento también está desarrollado y está hecho por Cristo Jesús. Amén. Amén. También todo lo que está en el Antiguo Testamento desarrollado es Cristo Jesús. ¿Sí? Él, ¿sí? Y la palabra del Señor y la Biblia habla de que un ángel o ángeles fueron los que ministraron las situaciones. ¿Sí? Amén. Así que es necesario eso. ¿Sí? Aleluya. Dice la palabra y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, fíjense ustedes, Pedro y los que estaban con él estaban ¿qué? Rendidos de sueño. O sea, les estaba pasando algo. ¿Sí? Fíjense ustedes, acá viene la parte humana. ¿Sí? O sea, la parte espiritual es la gloria. ¿Sí? La parte espiritual es esa gloria inmensa que tenía el Señor y ellos estaban rodeados. ¿Sí? Pero, ¿y Pedro, y Jacobo, y Juan, qué les pasaba? Tenían sueño, ¿no? Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que a nosotros no nos pasa eso? Pasa. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Por qué Pedro, Juan, si Jacobo estaban así rendidos de sueño? Rendidos de sueño. ¿Sí? No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso de cabecear. Yo me acuerdo que había un hermano, ¿sí? En una iglesia, la primera iglesia que pastoreamos, ¿sí? que este hermano, me acuerdo, se apoyaba, habían unos bancos así, ¿viste? Mullidos, ¿sí? Hermosos, unos bancos así hermosos, y el hermano, ¿viste? Apoyaba la frente ahí adelante y se pegaba unas dormidas en los cultos, ¿sí? O sea, ¿no? ¿No? Los hermanos, ¿sí? Ahora, ¿es normal dormirse en los cultos? Los hermanos se duermen en los cultos y se pegan unas roncadas de aquello. Y no se dan ni cuenta, después se despiertan así, ¿no? Y nadie les dice nada tampoco, ¿no? ¿No? Pero es así. Fíjense ustedes, pero estamos frente a la gloria del Señor y Pedro se nos duerme. Usted dirá, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿No? Bueno, y acá es donde entra lo humano. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, la gloria del Señor y lo del Señor se mueve y los hermanos se duermen o lo carnal, lo natural. Miren ustedes, el Señor se está moviendo
y de pronto, por ejemplo, alguien mueve una silla y el hermano se enoja porque alguien movió la silla. ¿Sí? O porque alguien, ¿no? O un niño corrió, caminó, o algo pasa, ¿y qué le pasa a la persona? Pierde lo que está recibiendo. ¿Sí? Y de alguna forma eso humano es lo que le está pasando a Pedro, a Jacobo y a Juan, rendidos de sueño, ¿no? Pero no se dice, pero más permaneciendo despiertos. O sea, ¿qué hicieron para poder ver? Un esfuerzo. Usted dirá, pero, porque yo también he escuchado lo mismo que usted ha escuchado. ¿Qué escuchamos normalmente? Que cuando está el Señor, todos están despiertos, acá no. No. ¿Se acuerdan ustedes también? El apóstol Pablo le pasó esto, predicando hasta largas horas de la noche. Había un muchacho que estaba escuchando el mensaje, se durmió, se cayó y se murió. Decir que estaba todavía Pablo ahí, que oró y lo resucitó. ¿Entiende? Pero fíjense ustedes cómo es esto de lo natural, lo humano, está ahí. Entonces tenemos que estar atentos, porque si nosotros, imagínense nosotros mirando a Pedro, a Juan y a Jacobo y viendo que se están durmiendo y viendo esta escena de la gloria del Señor, ¿qué le diríamos a Pedro? Pedro, de una vez, ¿por qué no cambiás de una vez? No lo hubiéramos retado a Pedro nosotros. No le hubiéramos dicho unas cuantas cosas, porque se la merece, diríamos. Porque está la gloria ahí, y este otro, mira, y nosotros que no tuvimos esa oportunidad y la tiene él, y miren lo que hace él con la oportunidad, que hace, se queda dormido y tiene que hacer un esfuerzo. ¿Por qué no hace? Entonces nosotros nos molestaríamos. Y ahí entraría en nosotros el actuar también humano, ¿sí? Porque cuando a nosotros no nos gusta algo, nos molestamos, ¿y qué produce después de esa molestia? Que lo del Señor pareciera como que no causó un efecto, ¿sí? Porque es lo humano. O sea, necesitamos como empezar a darnos cuenta, como dice acá la palabra, más permanecieron despiertos. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea, estaban con él los dos varones y ellos, imagínense lo que era encontrarse, lo que sería encontrarnos con Elías, ¿no? Encontrarnos con Moisés, encontrarnos con ellos y en esa conversación, ¿no? ¿Para cuántas cosas nosotros podríamos aprovechar ese encuentro? Pero ¿qué hace Pedro? ¿No? ¿Qué hace Pedro? ¿Sí? Pedro tiene otra vez la acción de lo humano. Pedro dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos acá. ¿No? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. O sea, encima que habla, no sabe lo que dice. Hermanos, ¿no les parece tan humano eso? Que ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros decir tonterías y no nos damos ni cuenta a veces las tonterías que decimos, ¿no? O preguntas, ¿no? Que son todas humanas, o desaprobación, o sentirnos mal, o sentirnos heridos con cosas, y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo este Pedro? No, si ya estaba claro en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan ustedes? Que el Señor, ¿sí? David había dicho que él le iba a construir una casa al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No, le dice David, yo te voy a construir casa, ¿no? Ya estaba claro. Pero ¿qué hace Pedro en esta ocasión? ¿Qué dice Pedro en esta ocasión? Vamos a hacer 3, una para ti y una... ¿Y para qué quiere hacer eso? ¿Para qué los quiere a los 3 juntos? Bueno, pero ahí viene lo humano. A nosotros lo humano siempre nos gana.
Pero el Señor, al seguir adelante con sus planes, nos va generando y nos va empujando a el desarrollo de la vida en el Espíritu. De a poco el Señor nos va empujando. Bueno, decimos tantas tonterías, decimos tantas cosas, ¿no? A veces, ¿no? Somos tan, pareciera claros, tan perfectamente ubicados, ¿sí? Pero no. Mientras él decía esto, fíjense ustedes, es como que el Señor va por un lado y Pedro va por el otro, o los tres que estaban ahí, dice la palabra. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la gloria, ¿sí? La gloria los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Bueno, Moisés también tenía temor de entrar en la nube, porque la nube es la nube de la gloria de Dios, no es así nomás que uno entra, ¿sí? Ahí estaba, dice la palabra, tuvieron temor al entrar en la nube, temor. Y dice la palabra, y vino una voz desde la nube que decía, wow, escuchar una cosa es ver una nube, esas nubes blancas que tienen electricidad, que uno las ve que casi, ¿no? Pero otra cosa es que la nube esté arriba de uno y desde la nube te sale una voz, ¿no? Sí, como decía Apocalipsis, una voz de trompeta, ¿no? Una voz fuerte. Imagínense, ¿qué es lo que estaba ocurriendo acá? Estaba pasando que Dios quería hablar, ¿no? Y Moisés y Elías estaban ahí y Pedro estaba dando su opinión carnal, humana, natural, ¿sí? Y estaba fuera de foco totalmente. Pero a mí lo que me gusta de Dios es que no importa cuántas veces Pedro estuvo fuera de foco. ¿Cuántas veces apuntó y no le dio a nada? ¿Cuántas veces dijo tonterías? Porque es así, dijo tonterías, incluso más. Me acuerdo cuando dice, llegó el día que el Señor iba a ser entregado, yo nunca te negaré, nunca, ¿no? Nunca. Y después todas las cosas que hizo. Pero el Señor, y acá es donde viene esto, el Señor nos ha llamado. Y eso es lo que esta mañana tiene que perdurar, ¿sí? Lo humano va a estar, incluso más. Hermanos, un hermano de 10, 12 años en la iglesia, en una congregación que se ha desarrollado, que ha crecido, que ha estado, empieza el crecimiento y se empieza a desarrollar y se desarrolla y aprende. Pero si entraron 5 y tienen 12 años en la iglesia, hay 5 que están maduros, pero después entraron hace un año que entró alguien que no... Y dice cualquier cosa, y es totalmente humano, y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Y queremos corregir a ese que entró hace un año, y somos humanos. Y queremos lo mejor, pero necesitamos tener también esta paciencia de que esta formación de Cristo en nosotros se tiene que desarrollar. Tiene que venir un desarrollo, tiene que haber un desarrollo. Como todos nosotros. Todos nosotros tuvimos que crecer, todos nosotros tuvimos que desarrollarnos. Y la voz decía algo, decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Óiganlo, a él óiganlo. Fíjense, ni a Moisés ni a Elías. ¿A quién dijo la voz? A mi hijo amado, ¿no? Es mi hijo amado. Y eso es muy importante para nosotros, entender a quién ama el Padre. El Padre ama a su Hijo Jesucristo. Por eso que le entregamos el corazón y le damos todo, porque Él es el que desarrolla esto del Padre, ¿no? Esta aceptación que tiene el Padre del Hijo. Cuando nosotros aceptamos al Hijo, el Padre nos acepta a nosotros. ¿Entiende? O sea, es muy importante. Y dice la palabra, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo,
y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Se asustaron, tenían un susto de aquello. Hermano, a veces la única forma de que nos callemos es que alguien nos asuste. Viste que el Señor a veces nos tiene que asustar porque de alguna manera hemos olvidado esto del temor reverencial, ¿sí? Que Él es el que te guía, Él es el que te va a guiar, porque Él es el que está indicado para esto. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ellos, dice, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Después, vamos a ver acá, en el versículo siguiente, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Bueno, y acá aparece de nuevo, ¿qué cosa? Lo humano. Lo humano. Fíjense ustedes, dice la palabra, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Recuerdan ustedes que ya se les había dado autoridad, ya habían salido, habían ungido con aceite, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, ya sabían cómo era todo? Ya lo sabían. ¿Qué había pasado? Versículo número 41. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿No? Ahora, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Qué había ocurrido con los discípulos? Eran de la generación incrédula y perversa. O sea, rápidamente, ¿qué ha pasado? Como se decía también el domingo pasado, rápidamente habían retrocedido. Rápidamente lo que se les había sido dado es como que lo habían abandonado. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y la palabra perversión acá tiene que ser, se desvía. O sea, en vez de seguir lo que se les instruyó, ¿qué hicieron? Salieron de la instrucción. Entonces otra vez volvemos ¿a qué? A lo humano, ¿no? Y dice la palabra entonces: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, ¿no? Fíjense ustedes lo tremendo que es esto. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, ¿cuál era la idea del Señor? Era: no puedo alejarme a hacer nada de todo lo que tengo, porque ustedes se me desvían inmediatamente y se vuelven incrédulos. ¿Sí? Entonces, hermanos, de nuevo, o sea, lo humano, entra en acción lo humano. ¿Y qué es lo humano? Es la incredulidad y es el desvío. Nos desviamos fácilmente y entonces otra vez se nos tiene que corregir, se nos tiene que enmendar, se nos tiene que poner derechitos de nuevo y otra vez el esfuerzo del trabajo de colocar de nuevo otra vez. Y dice la palabra: mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Fíjense ustedes qué importante las instrucciones, ¿no? Echar fuera un espíritu, hay que echarlo fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, no es simplemente porque hay gente que dice: ay, la presencia del Señor echa fuera a los demonios. Nunca dice la Biblia eso. ¿Qué hizo Jesús? Porque Jesús no dijo: te presento mi tarjeta de hijo de Dios, ¿no? Alguna cosa así, ¿viste? No.
¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Dice, cuando el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. ¿No? O sea, no le permitió seguir ahí y le ordenó salir, porque eso es lo que hizo Jesús en varias ocasiones y es lo que se enseña. Hagan esto, ¿sí? Y sanó al muchacho. Fíjese, esto hoy no es la prédica sobre esto, pero es muy interesante. Se sanó el muchacho, ¿no? O sea que había una enfermedad en el alma o en el cuerpo, había una enfermedad, necesitaba ser sanado. Y dice la palabra, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y todos se admiraban de ¿qué cosa? De la grandeza de Dios. O sea, la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria de los santos ángeles, que fue lo primero que dijimos. Muy bien. Y dice la palabra, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Bueno, y ahora vamos a ver otra cosa acá, ¿no? Otra realidad. Entonces, lo humano es cuando perdemos de vista, en el pasaje anterior, ¿qué cosa? Lo que se nos ha encomendado, ¿no? Y terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, esta palabra dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Otra vez, ¿sí? El Señor tiene que como despertar el oído, ¿sí? Tiene como que prepararlos. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué tiene que prepararlos? Porque humanamente no pueden ver, están enceguecidos. Dice la palabra, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas. Entonces, para poder entender algunas cosas del Señor, ¿qué es lo que necesitamos? Es que se nos quite el velo. Muchas veces no nos damos cuenta. Incluso hay veces que discutimos, nos enojamos, nos peleamos, nos sentimos atacados, nos sentimos, bueno, ¿cuántas cosas pasan? Porque está velada la palabra de Dios, está velada. Entonces, dice, no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. O sea, necesitamos entonces una revelación, ¿sí? Porque lo humano no la entendemos, no entendemos lo que pasa, ¿no? Y los resultados son malos. Entonces dice, como no entendían la palabra, ¿qué hicieron? Versículo 46. ¿Qué les pasó? ¿Qué hicieron? Como no entendían la palabra, ¿qué hicieron? Se pusieron en una discusión. ¿Cuál discusión? Fíjense, ¿sobre quién de ellos sería el mayor? ¿No? Es como, no sé, se me ocurre, un gasista, ¿no? Va a arreglar algo, está arreglando, como no le resulta, ¿qué hace? Se pone a pelear, ¿sí? ¿Quién es el mayor de los hermanos? Es como que estamos lejos de encontrar respuesta. Y dice, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, ahora, eso mismo nos pasa a nosotros. O sea, cuando algo se cierra, ¿sí? Empezamos a hablar de cosas y peleamos por cosas que no entendemos. Estaban diciendo eso, pero también es interesante
Dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, o sea, no discutieron sobre ser mayor delante del Señor. ¿Vieron ustedes como esas conversaciones que a veces se tiene por abajo? ¿No? Se habla por abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nadie escucha, pero estamos hablando por abajo. Y acá lo que estaba pasando es que estaban hablando despacito. Jesús no estaba oyendo con su oído, pero ¿qué hizo? Percibió lo que estaba pasando, o sea, tuvo un discernimiento de que estaban hablando de esto. Y entonces, en vez de decir cualquier cosa, el Señor tomó a un niño y lo puso junto así. O sea, tomó a un niño, se paró, llamó a un niño, lo colocó acá y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. O sea, ¿no? El más pequeño de todos es el más grande, ¿no? Eso es lo espiritual. ¿No? Incluso el apóstol Pablo lo dice de otra manera, dice, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿No? Podríamos hacer un ejercicio. ¿A quién considera usted superior acá en la iglesia, superior a usted? ¿No? Podríamos hacer el ejercicio así, conversando, ¿no? Decir, bueno, sí, este hermano es superior a mí, tengo razones por esto. O sea que hay algo acá que ellos estaban totalmente equivocados, totalmente al revés. Por eso la iglesia, muchas veces, ¿se acuerdan ustedes? Pedro también cometió muchos errores en la iglesia primitiva por lo mismo. Veamos entonces, ¿sí? En el versículo 49 al 50 vamos a encontrar otra realidad. Fíjense ustedes cómo se van hilvanando las conversaciones que no tienen nada que ver una con la otra, pareciera, pero en el fondo está lo humano. Fíjense, dice la palabra, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hay en la cabeza de Juan? Porque ya no es Pedro, es Juan. ¿Qué está diciendo Juan? Hay uno que echaba fuera demonios y se lo prohibimos. ¿No? ¿Qué está buscando Juan? La exclusividad, ¿no? ¿Cómo sería cuando se vende una marca o se da una marca? ¿No? Quería la marca. La marca, nosotros somos los únicos acá. Nosotros somos los únicos que, ¿no? Y yo soy el único que puedo. Y si el otro echa fuera demonios, que pase por mí. Porque yo soy el que echa fuera, los demás no. Eso era lo que pensaba Juan. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Gracias, este es un compañero bueno. ¿Por qué? Porque defiende lo mío, me apoya totalmente, no permite que nadie use mi nombre para ninguna otra cosa, excepto nosotros, porque nosotros... ¿Qué dice ahí? No se lo prohibáis. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Está bien? Por nosotros es. O sea, ¿qué le dijo? Acá no se trata si lo echa el otro, si hay uno acá. Porque este no es el caso del libro de los Hechos, que muchas veces también se toma cuando unos que eran hijos de una persona, de un mago ahí, no eran hijos, y ellos echaban fuera demonios, ¿sí? Y
fueron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús y bueno, se armó una cosa. Eso no es lo mismo eso. Acá estamos hablando de que Juan quería que se prohibiera echar cuando el otro estaba haciendo una tarea que de alguna manera alguien se la había dado, porque algo pasó, por algo está ahí. Y dice la palabra entonces, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Buscando ser únicos y exclusivos. ¿Sí? No somos exclusivos, no somos únicos. ¿Está bien? A ver, hermanos, o sea, tiene que quedar claro esto en la iglesia. Después, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Todo esto es espiritual. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, estaba vestido, estaba con una característica como que iba más lejos. ¿Sí? Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, recuerden ustedes que estos eran los Boanerges, ¿no? Estos eran terribles, ¿no? Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, o sea, dígame usted, le conté la historia de Elías. Elías en realidad mató a 100 personas con fuego del cielo y el tercero no lo mató porque se humilló. ¿Sí? O sea, Elías era así. Ese era Elías. Pero vieron ustedes cuando Elías y Moisés están en la transfiguración, en el momento donde leímos, ellos, bajo la gloria de ¿quién están ahora? Del Cristo, del ungido de Dios, del Hijo amado. ¿Me entiende? O sea, y esto tiene que quedar claro para usted también. Dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que les pasaba a ellos? ¿No? La venganza por el rechazo. ¿No? Hay hermanos, dice, ¿no? Un hermano te rechaza por algo y el pastor o el hermano o alguien va y dice, sí, el Señor te va a pagar a vos. ¿No? Venganza por el rechazo. Y el Señor dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Señor, ¿a qué vino? A salvar las almas. Y de eso se trata. Aleluya. Después, ¿no? Tenemos varios que quieren seguirlo. ¿Sí? O sea, fíjense ustedes cómo con el tiempo Elías se transformó, los que querían hacer como Elías se transformaron en una medida humana. En su momento fue espiritual porque tuvo que responder a algo, pero en el ahora, ¿sí? Era una medida humana. Dice la palabra ahora, versículo número 57, ¿no? Ahí dice la palabra, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Fíjense, alguien se ofrece para seguirlo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo me vas a seguir si no tengo nada? Es lo que le dijo. ¿Sí? O sea,
desde lo humano nosotros podemos ofrecernos y decir que queremos hacer esto, de seguir al Señor desde lo humano, pero desde lo humano no podemos. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, necesitamos darnos cuenta de que necesitamos que Él nos llame. Que Él nos llame. Lo otro le dice la palabra, y dijo a otro, sígueme, ¿no? Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, al llamado, ¿qué se le pide al llamado? Que cumpla el llamado. Al que no se lo llamó, que no se ofrezca de voluntario. En el reino de Dios es así. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es lo que se te pide. ¿Sí? A la iglesia de Jesucristo es la que se le ha encargado esto. Entonces también dijo otro, fíjese, otro voluntario más, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿No? ¿Y qué dice el Señor? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te seguiré, Señor, pero déjame hacer primero esto. Bueno, este es el problema. Lo humano siempre está mandando. Creo que estaba escuchando el testimonio ahí de Janina, ¿no? Y esto, siempre lo humano está mandando. ¿Sí? ¿Qué es lo que manda? Ahora dentro de junio va a empezar a hacer frío. ¿Sí? En diciembre va a empezar a hacer calor. En marzo no sé qué hay. ¿No? Después que viene el cumpleaños, que después que viene el día de la madre, el día del padre, el día del tío, el tío del abuelo, de los niños, el día de la muñeca, el día de la silla, el día, ¿no? Y todo, hermano, o sea, y todo está listo, o sea, de alguna manera es como, no nos damos cuenta, pero se nos ha llamado, se nos ha convocado a algo que tiene que ver con el reino de Dios. Tanto uno que dice la palabra, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo humano aparece siempre. Siempre vamos a tener lo humano. Pero una de las características que tenía Pedro era que siguió. Así como estaba. Usted dice, pero negó al Señor. ¿Pero dónde estaba Pedro cuando negó al Señor? ¿Dónde estaba Pedro cuando negó al Señor? Ahí, cerca del Señor. ¿Me entienden o no? En cambio, nosotros negamos al Señor, pero estamos lejos. Totalmente lejos. Entonces, como que de alguna manera necesitamos en este tiempo, puedo decir, Señor, que lo humano que va a venir y es fuerte, por eso la palabra del Señor dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Necesitamos urgentemente distinguir lo humano para no caernos, para no debilitarnos. Lo humano es muy fuerte, te consume, te toma y te atrapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta mañana? ¿Sí? Se hablaba la semana pasada de tomar una decisión. Bueno, hoy también tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir con lo humano o vamos a probar de tomar decisiones totales? Totales. ¿Sí? Decir, Señor, lo importante eres tú. ¿Sí? No son los discípulos, no son los apóstoles, no son los pastores. Lo importante eres tú. ¿Sí? Y eso es todo lo que sirve. Todo lo demás va a estar siempre. Los hermanos feos van a estar siempre. Los hermanos pesados van a estar siempre. Los hermanos malos van a estar siempre.
Los hermanos que nos hacen caso van a estar siempre. Usted, como alguien decía alguna vez, dice, ¿no? Si encuentras una iglesia perfecta, no entres porque la vas a echar a perder. ¿Ah? ¿Entiende? O sea, ¿qué quiero decir? Lo humano va a estar siempre. Entonces necesitamos, es como que necesitamos decir, basta. En algunos pasajes la Biblia dice, sacudámonos el peso que tenemos, el pecado que nos asedia, sacudámonos de ahí y volvámonos al Señor y digamos, Señor, te voy a seguir a vos, Señor, únicamente a vos, a nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo demás se cae, pero no el Señor. Amén. Y el Señor es el que nos levanta y el Señor es lo que quiere hacer con nosotros. Así que le pido esta mañana, lo humano aparece siempre, aún en momentos que parece todo espiritual, donde parece que hay de todo espiritual, algo pasa. ¿Vieron ustedes? Y yo se lo digo esto porque me acuerdo que era chico, iba a la iglesia, ¡ay, qué bendición el culto, qué bendición! Ya cuando salíamos a la puerta nomás, me llamaban los amigos ahí para decirme cosas y ahí perdía todo lo que había recibido y me iba a mi casa tal como había entrado, hasta que descubrí. Entonces, ¿qué hice? No, amigos, ustedes para allá, yo me voy para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quería algo. ¿Usted quiere algo más? Bueno, armemos, dejemos, soltemos, emprendamos y hagamos la voluntad del Señor. Y con esto vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a encontrar paz. Amén. Vamos a encontrar paz. Esta mañana pongámonos de pie así, ¿no? También y yo sé que está fresquito, ¿sí? Pero esta mañana tomemos esto, tomemos nuestro lugar. Decirle al Señor, Señor, yo voy a tomar mi lugar, ¿sí? Si tú me llamaste, acá estoy. Si no me llamaste, también voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que a mí se me ocurre. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Señor, esta palabra que abre los ojos, que abre los oídos, esta palabra que llena de fe el corazón, esta palabra, Señor. Padre, míranos. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, tú te has manifestado de diversas maneras, en diversas formas. Ha quedado registro de esto. Señor, en los testimonios, en las historias de personas que cambiaron. Recordamos a hermanos, Señor, que cuando vinieron, Señor, estaban destruidos y tú los llamaste al ministerio, tú los convocaste y fueron y empezaron, Señor. ¿Cuántos fueron llamados? ¿Cuántos fueron ungidos, Señor? Y a pesar de todo, Señor, a pesar de lo humano, a pesar de nuestros errores, de los fracasos, de mis fracasos, de mis errores, pero la gloria es tuya. La gloria es tuya. Aleluya. Dígalo esta mañana. Háblelo. La gloria es tuya. Aleluya. La gloria es tuya, Señor. Decile al Señor, habla con Él esta mañana. Aleluya. La gloria es tuya. Señor, los seres humanos caemos, fallamos, erramos, pero tú permaneces para siempre. Señor, esta mañana estamos acá porque hemos entendido
hemos entendido que era necesario, y el cielo está hablando de la tierra. Aleluya, está hablando de estos hombres y mujeres que muchas veces nos hemos considerado nada, que muchas veces nos hemos considerado que a nadie le importamos, pero al cielo sí le importamos. Señor, como dice también tu palabra, aquellos que están mirando desde el cielo, aquellos que están mirando desde arriba, del cielo, desde tu trono, ¿cuántos están mirando? Y los ángeles que miran, Señor, y están observando el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de nuestra vida. Están observando, están mirando, están viendo. Aleluya, aleluya. Señor, pareciera como que nadie se preocupa de nosotros. Pareciera que nadie se ocupa de nosotros. Pareciera que nadie llama, nadie nos busca. Pero hay un cielo que está hablando de personas que necesariamente en este tiempo se tienen que levantar para hablar tu palabra, para ayudar, para estimular, para traer gracia, para traer palabra, para hacer. Señor, no importa que nos digan que no podemos. Señor, no importa. Señor, como dice el apóstol, Señor, como habla Él, como dice Él, que ni la muerte, ninguna cosa creada nos podrá separar. Y el cielo está mirando eso. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por aparecer. Gracias por transfigurarte. Gracias, Señor, porque no se trataba solo de palabras, de sanidades, sino se trataba de que la gloria está en ti. Tú eres ese Hijo de Dios, eres el Hijo del hombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Señor, estamos tomando decisiones de seguirte, de andar contigo, responder a tu llamado. Señor, responder a tu llamado. Si queremos seguirte, Señor, vamos a pasar por las pruebas, por los dolores, por las aflicciones, por los temores, pero vamos a tomar la cruz y vamos a seguirte. Vamos a hacer lo que tenemos en nuestras manos. Señor, gracias. 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 Gracias, Señor. Lo humano siempre va a estar. Aún en momentos en que parezca todo espiritual, va a estar lo humano. Pero si nosotros permanecemos y seguimos, lo extraordinario va a ser que la gloria va a gobernar. Aleluya. Y el Padre es glorioso, el Hijo es glorioso, los ángeles son gloriosos. Aleluya. Señor, esta mañana, en Cristo Jesús, métenos en aquella gloria, en aquella nube de gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias.
Aleluya. Aleluya.